Bienvenidos a nuestro podcast Apoyando lo Nuestro, donde apoyamos lo bueno y lo de calidad. Hoy tenemos a una persona muy especial, como siempre, a una persona que ha dedicado su talento a la música, tiene el arte, eh, David Almengot. Él es percusionista también, que es parte del arte, de la cultura. Bienvenido. Bienvenido, David. Muchísimas gracias. No soy percusionista también, yo soy percusionista y también soy otra cosa. Pero Primero ese- percusionista. exactamente, de mi base, Te vi también como Sí. investigador, también Sí. del área del o folclore, sea, también soy Muchas productor áreas. musical, de todo Sí. un poquito ahí. de todo un poco, padre de familia. Es que esos son los títulos más Sí, importantes. Claro, Sí, esos sí. son los dos títulos más importantes. Pues muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Gracias. El honor Me- es nuestro. Sí. Y nada, como una temática que tenemos con todos nuestros invitados en este nuestro sexto episodio. Séptimo episodio. Séptimo episodio, señores, como que no lo cree. Como que no quiere la cosa. Nos gustaría saber tus inicios, qué estudiaste, cómo eras de niño, quién es David Almengot. Bueno, David Almengot es desde niño artista 100%, porque desde muy chiquito he estado por mi familia, mi madre, mi padre, que aunque eran trabajadores campesinos y eso, después mi mamá ama de casa y todo eso, pero siempre estaban cantando, declamando, haciendo cuentos, o sea, la forma de vida del campo, pero aquí en la ciudad, o sea, y escuchaba música toda la tarde, Perico Ripiao. Ahí yo conocí a Tatico Enrique, al Guandulito, toda esa forma de Radio Guarachita. Y mami siempre estaba declamando o cantando o haciendo Artista algo que tenía fuerte. que ver con el arte. Entonces, en ese sentido, también me decían que yo iba a ser artista, músico, porque yo siempre estaba tocando desde chiquito, tocando en la mesa. Yo recuerdo que en la escuela siempre yo estaba, sabía que Curioseaba, no me ¿no? callar todo el tiempo y desde mis inicios yo he estado ligado a lo que son los juegos de cantar, de hacer festivales. Los cumpleaños me invitaban mucho porque siempre he tenido talento para el baile, antes que la música, Ok. pero siempre era como juntos, ligado. Porque cuando no estaba bailando, estaba tocando, o si no estaba tocando, estaba bailando, o declamando, haciendo algo artístico. Por eso es que eres percusionista primero que todo. Sí, Sí, porque aunque la percusión es el sonido. empecé más cuando decimos como oficio, Sí. bailar primero, porque en el barrio había un club, o antes del club también había un grupo de mangulinas, que le llamaban así, Ujú. los de baile folclórico, de baile folclórico. Sí. Ahí era un grupo de mangulinas, que lo que más se conocía era la mangulina y el merengue como tal. O sea, la mangulina era como el reflejo del folclore. O sea, merengue, un merengue popular normal, pero si decía mangulina ya era folclórico. Sí. Pero no teníamos conocimiento de lo que eran unos palos, unos congos, un gagá. Esa Entonces, diversidad no había. entré en un grupo de mangolina de una muchacha que vivía cerca de mi casa. Era un grupo de mangolina. Y entré con mi hermana a bailar y de ahí pasamos a un club Agrupación Deportiva y Cultural de Liceo de Altagracia, Sánchez Club Altagracia. ADCA. Oh, pero Y ahí entré como bailarín. Pero siempre estaba tocando, o sea, yo estaba bailando, pero siempre estaba Con su música por dentro, ¿no? Y desde chiquito yo tenía una tamborita de pote, de lata. O sea, mis primeros instrumentos fueron así. La guira era un guayo de guayar la yuca y el coco. Ese era mi guira. wow. Y aunque aprendí a tocar la guira en la pared, en el canto de la puerta, ¿verdad? Con un gancho de peinar. Ahí aprendí a tocar guira y mi papá fue que me enseñó cómo a tocar guira. A Porque darle él ya final. no era músico per se, pero si Tenía, había una guira, la cogía y la tocaba bien. tenía la... Sí, la tocaba bien. La Y él era noción. un amante de la música típica. ¿Cuándo Y de ahí deja, viene todo eso. cuándo deja de ser ese hobby o esa pasión? Allá, ok, este es mi propósito en la vida. ¿A qué edad? Porque dices que desde niño siempre tuviste la música, como decimos, por dentro, esa pasión. Pero ya cuando dijiste, bueno, a esto es que yo me voy a dedicar,
¿Recuerdas en qué año fue? ¿Cuántos años tenías? Vamos a decir en los 80, ¿verdad? Yo nací en el 66, ya en los 70, pero repito, siempre he estado ligado al arte, Sí. por el club y todo eso. O sea, que en el club hacíamos presentaciones en todos los eventos culturales. Ahí está. Ahí estábamos. Entonces ya cuando paso con Fradique Lizardo, ballet folclórico dominicano infantil, que íbamos, mis primos bailaban con Fradique, entonces nos llevaron al ballet folclórico infantil a un grupo de niños del club, y entonces ahí yo crecí, pasé al ballet folclórico dominicano como lo que le llamaban primer nivel, porque la escuela de Fradique era una academia, primer nivel, segundo nivel, y después tú pasabas al ballet folclórico dominicano, ya como bailarín profesional. Y ya cuando pasó el primer nivel, Fradique ve que yo tengo la capacidad de tocar y el entendimiento, y entonces me ponía a tocar y a bailar. Y ya como en la vida como tal, cotidiana, un día tocaba en un sitio, me llevaban como a tocar la guira, el bongo, pero de manera de hobby, vamos a decir así. Pero un día, Tony Vicioso, sobrino de Chiqui Vicioso, la poeta, le pide a su sobrino Tony que Tony Vicioso le pide a su tía Chiqui que necesitaba 2 músicos folclóricos para hacer un invento con el jazz, una mezcla de fusión. Yo tenía algunos 16 años, 17 años. Y entonces Chiqui Vicioso habla con Fradique y Fradique le dice al director musical que le llevaron músicos. Como ese director musical de Fradique era de mi barrio, me llevó a mí a tocar con Tony, a hacer una fusión con el jazz. La palabra jazz, por primera vez ahí que yo la descubro. ¿Y qué artistas te inspiraron? Ya que hablas del jazz y eso, o sea, No, en ese momento yo no tenía conocimiento del jazz. En ese momento yo era Johnny Ventura, Coco Baloy, Wilfrido Vargas, Ahí vi que hasta de John Rafael Travolta. Solano. Hasta de John Travolta estuve leyendo. Sí, porque en ese momento, tú sabes, era la música ¿cómo se llamaba? Esos bailes. Lo de Grace. Bueno, pero todo eso. Pero la verdad, en ese momento yo no conocía ni que habían otros géneros. O sea, uno escuchaba un poco de la cumbia y eso, pero no tenía esa conciencia. Entonces ahí fue que yo escuché hablar del jazz. Y entonces Tony, lo conocemos, vamos a su casa y nos pone, bueno, ¿qué con ustedes conocen? Como, bueno, el ritmo del Congo, y esta música, ¿qué podemos hacer? Esto puede ser palo. Bueno, Valeriano Valeriano Plasencia tenía más conocimiento que yo. Pues entonces ahí, ok, pues mira, lo que ustedes van a hacer en estas 3 piezas van a tocar. Y con esta maraca, pero eran unos ritmos, unas mezclas bien extrañas para mí. Había guitarra, batería, saxo. Y todavía no lo habías estudiado, o sea. no, pero yo lo sé empíricamente. Sí. Y bueno, llegó el día de presentarse en las ruinas de San Francisco. Wow. Ya tú sabes, yo ni idea, las ruinas de San Francisco, y fue un evento que estaba Que ahora llamamos el Bonje. bueno, donde Boyé inició, ahora está en la parte de arriba, En otro de la lado. Duarte, donde se mueve la Duarte. Pero ahí se hizo ese evento y estaba Luis Díaz, Patricia Pereira y Tony Vicioso con su grupo Música para Crear. Muy bien. Y ese ambiente me impactó, o sea, el ambiente como tal ya me impactó. O sea, la música, el arte siempre ha estado conmigo. Pero encima de que yo me gozo el arte, ese día me pagaron de una manera que yo decía, wow, ver me tanto pagan. bueno, Me pagan por lo que me gusta. entendí que también la música y el arte era una forma de vida, Sí. o sea, para vivir. Y dije, no, ya. Aquí Que es. mientras tanto yo lo tenía de hobby, lo que te digo. O sea, con Fradique nosotros bailábamos con los grupos, pues con Fradique en ese momento todavía yo no cobraba, nos daban el pasaje y todo eso. Pero yo no cobraba por presentación, nunca lo pagaban, era de manera, por eso tú has oído que vivir del arte. Sí, Vivir del arte no muy es, bueno. siempre ha sido Que a veces preguntan, ¿y qué hace aparte de eso? O sea, exacto, sí, pero ¿qué más tú haces? ¿pero qué más tú haces? Sí, ¿qué más tú haces? Entonces, a partir del momento yo dije, bueno, por encima de que me gusta, que amo el arte, el baile, la música, también puede ser un modo de vida. O sea, Sí, a partir de ahí entendí que iba a ser músico.
Sí. O que iba a vivir de la música, porque aunque seguí en un momento tocando y un poco bailando, pero ya yo no solté a Tony Vicioso más nunca. No. Excelente. Y fue Ahí la le persona dije, que creyó en ti. fue mi mentor, Sí. tanto Fradique, bueno, Fradique también fue mi mentor porque ahí aprendí el amor al folclore, porque Fradique nos inculcó la investigación, tanto teórica como práctica. De hecho, nos ponían tareas, nos llevaban a investigar, y ya a partir de ahí, pues ya yo iba a hacer investigaciones como tal, con Roldán, con Luke, con Mm. Díaz. Bueno, yo no me aparté más nunca ya. Tocaste con Roland también. Sí, sí, todavía se presentan actividades donde coincidimos y hacemos música. Hace mucho que no toco con él, pero porque ya yo tengo mi proyecto aparte y bueno, pero siempre estamos disponibles. Excelente. Okay. ¿Cuál ha sido el mayor reto que enfrentaste en tus primeros pasos como músico? O sea, ya vemos que todo ha sido de manera empírica, Sí. gracias también a esa cultura que te transmitieron tus padres. Pero ¿cuál ha sido ese reto que tú dices, wow, que Bueno, quizás te pudo haber hasta echado para atrás un poquito en seguir en esta en este punto de mi vida, ya que yo conozco a Tony, pero no fue aunque yo me pagaron ese dinero ese día por esa actividad, no quiere decir que ya yo estaba de una vez tocando, ya estaba recibiendo dinero. De hecho, esa fue una de las cosas que más, que fue en ese momento más difícil conseguir el pasaje para moverme para ir a un ensayo, para practicar. De hecho, agradezco y valoro mucho que la que nos, hoy la directora del Ballet Folclórico Nacional, era mi maestra. Bueno, ella dirá, bueno, no diga la edad, pero era mi Sí, maestra no en puedo ese mencionar la momento edad. y yo era un niño y cuando yo no iba ese domingo, porque los domingos era que practicaba el ballet infantil, no está Rafael David, no, que él no tenía pasaje, pero toma, ya esos 25 centavos, que no me falta el que domingo. venga. O sea, gracias a Dios, yo he tenido ese apoyo, pero esa fue de las cosas que se me hizo difícil ir a los ensayos, a veces mami no tenía para un pasaje y yo me iba a pie. O sea, yo caminaba kilómetros para ir a los ensayos Sí. o para aprender música con Tony, porque él estuvo siempre dispuesto a enseñarme música, a ponerme música. Ahí yo conocí que era un Charlie Parker, de Tabito Vázquez, que aunque era un músico dominicano, pero yo no tenía ese conocimiento. Y esos fueron los momentos más difíciles. Pero después yo, a partir de los 18 años, 19 años, pues ya yo empecé a tocar de una manera increíble. La misma Sonia Silvestre me acogió en un momento determinado y no me soltó más nunca. O sea que para ella yo era su niño Su y niño. en todas las presentaciones Siempre que estuvo estaba. ahí. Sí. Pero desde ya con Tony Vicioso, con Irka y Tadeo, que en ese momento llegaron de Brasil en los 80, que también me conocieron y me acogieron porque vieron en mí el talento de lo que yo podía hacer. Y entonces empezaron a enseñarme ritmos brasileños, mira, aquí tenemos esto. Y ahí yo empecé a conocer artistas de otro género y del mundo. World music, como le llaman. Entonces, ¿cómo tú entiendes Yo quiero, que influye la cultura nuestra en las calles, de nuestras calles y eso, eh, en esto de la percusión, de la música y de lo que tú haces en el folclore? no entendí, pero ¿cómo es? ¿Cómo influye nuestra cultura? Ok. ¿Cómo influye en lo que tú haces eso? Bueno, más que influir, es lo que yo soy. Sí. O sea, la cultura, la calle, el arte. Todo lo que yo hago es con esto, porque como ya les dije, desde niño yo estoy mezclado y ligado a la cultura, o sea, reconociendo que lo somos, que eso es lo que soy, una mangolina, un merengue, un palo, un clarinet, ¿entiendes? Y Sí. de hecho mi música siempre ha estado ligado a eso. Y la calle también. Por ejemplo, mis composiciones también se basan en eso, en el folclore, en lo que somos. Por ejemplo, mi primer disco que yo hice que se llama Parece que va a llover, toda la influencia de folclore y también de la calle, pero también de lo que uno es, Sí. ya de manera del modo de vida de uno, de enamoramiento o también lo que uno ha escuchado. Mi mamá ha sido una influencia increíble porque mami siempre habló
de esa forma, con refranes o como haciendo los cuentos del campo. De hecho, esas canciones, esas composiciones de Luis Díaz, sin mami conocer a Luis Díaz, vamos a decir, en su contexto de saber de lo que él componía, mami cantaba. Por ejemplo, vete conmigo, Marola, debajo de la amapola tengo la burra amarrada. Y mami decía, debajo de la amapola tengo la burra amarrada, con otra letra. Ok. O Ella le decía, cambiaba. Parafraseada, como dicen. sí, parafraseado, pero con las letras que Luis componía. O sea que siempre yo he estado influenciado por eso. O sea que la cultura y el tener conocimiento de eso, pues mis composiciones se basan en eso, tanto musical como también la manera de la literaria. David, nosotros como apoyándolo nuestro podcast, nuestra finalidad es resaltar ese talento dominicano que está haciendo historia dentro y fuera de la República Dominicana. Tú como músico, ¿qué se siente llevar tu talento con esa bandera ahí a cuesta? Bueno, Cuéntame. para mí siempre ha sido un orgullo, algo increíble, el tú estar en otro país, decir que tú eres dominicano y ver cómo la gente ama la música nuestra. De verdad que es increíble. Y yo no me canso de decirlo. Yo, de hecho, en los años 80 90 muchos músicos se quedaban. No vamos a Era preguntarte algo, la edad, porque o sea, no te vamos a preguntar la edad, porque los años 80, 90, Ya, ya te estamos en este año ya lo dijo, se mete a los 60, sino que ya lo sí, lo cumplió. que pasa es que yo empecé muy joven. De hecho, Sí. a temprana edad, vuelvo y repito, yo a los 18 años ya conocí a Sonia Silvestre y empecé a trabajar con ella y con Tony Vicioso, siendo muy joven también empecé a trabajar en los bares, pero en bares no ¿cómo te explico? En lugares muy de cierto nivel, vamos a decir así, No discoteca. de cierto nivel. De hecho, en mi barrio decían, ven acá, pero tú no has tocado con tal grupo de aquí, con tal grupo. ¿Y cómo es que ya tú estás en la televisión y no pasaste, por ejemplo, había una orquesta que se llamaba como La Constelación? Era muy famosa, pero que todos los músicos de mi barrio Había pasaban por esa pasado por orquesta. ahí. Yo no pasé por ahí. Yo pasé por ahí a tocar diga, con grupos de jazz, con Jorge De Taveras, una vez el o escalón sea, fue más. y al mismo Elvis Ponce, que para descanse, de allá del barrio. Yo lo escuchaba cuando yo estudiaba en el liceo, escuchaba esa música, porque entonces yo tocaba y estudiaba. Y de hecho yo vine a terminar el bachillerato mucho después porque tuve que dejar los estudios y con Fradique empecé a viajar también. Entonces, en ese sentido, pues yo vengo desde muy joven tocando, o sea que no es que yo soy muy viejo o lo No, que es, sino que empecé desde muy niño. muy joven. Y entonces los 80, 90, vuelvo y te repito, al yo estar muy arraigado a mi país, yo nunca de que quedarme en Europa. Yo con Xiomara estuve a los 22 años viajando por Europa, por ejemplo, en París, Bruselas, Suiza, y nunca se me ocurrió de que quedarme, sino No. que siempre he estado arraigado a mi país. Pero vuelvo y te repito, cuando uno está afuera, uno se siente muy bien Sí, de representar Claro, la le infla música. el claro que pecho. sí. Sí, hay un momento que a mí me marcó mucho, estando con Sonia Silvestre en Cuba. Sí. Tuvimos una gira se llamaba Tres Mujeres del Caribe. Lucecita Benítez, Sonia Silvestre y, oh Dios mío, la dominicana de la Nueva Trova, Sara González. Ok. Sara González era de esa Nueva Trova, Silvio Rodríguez, que aunque ella no era muy famosa, pero si tú hablas en Cuba de Sara González, hablar de un ícono de la música. Ok. Como hablar aquí de Elisa Pantaleón. Ok. Y eso entonces, esa gira, pues yo estuve con Sonia ahí, estuvimos girando como un mes. Y de hecho yo fui como un músico de mucha representación dominicana, porque se hablaba de Sonia Silvestre y anda con un músico pues que se está destacando de una manera increíble, o sea que me sacaban dentro de los músicos, porque ella me llevó como el único músico de aquí país, pero la banda era de allá de Cuba. De Cuba. Entonces, para allá tocar Pero su merengue, su pambita y todo eso. Entonces, al mismo tiempo, Lucecita Benítez se enamora de mí. Oye, pero ese músico, tú tienes, Sonia, tienes que Te quería acaparar. y como, ok, te lo voy a prestar. Y entonces, acompañé a Lucecita Benítez y tocábamos al final con las Tere, con Sara, con tanto. Pues entonces, en el Carlos Marx,
tocamos una pieza de, de Casandra Damirón, Mandé, que Sonia no la dejaba esa pieza. Y era una pieza a voz y percusión, a capela, pero bueno, no a capela, sino a voz y percusión. Y esa pieza le engrifaba los pelos a la gente. Wow. Porque yo era muy fluida, o sea, era muy libre, pero teníamos marcas. De hecho, hay chistes de eso, que lo voy a hacer más adelante. Pero esa pieza paró el Carlos Max de pie. Wow. Cuando terminamos, y Sonia me Con esa presenta, voz de Sonia. el Carlos Max se puso de pie cuando me presentaron a mí. Y fue un momento, pero yo siento que fue la música en sí. O Claro. sea, el sonido de la tambora, que no era una cosa, sino que era un instrumento. Entonces, algo me hacía a mí, pero hubo algo bien especial que pasó, que fue que yo estoy en el camerino y me dijeron, mira, ahí vino Tata Winnie a verte, y acá, que Tata Winnie es un músico muy experimentado y muy famoso. Y eso como que me Cuba. puso un poco nervioso. Cubano. Cubano. Cubano, sí, de allá. Y eso me puso entre nervioso y en buscar estrategia, porque obviamente en Cuba los percusionistas son excelentes, congueros, o sea. Entonces yo dije, wow, pero que ya yo venía tocando con Lucecita Benítez, las congas, Ya había ella aprendido. cantaba el tiburón de Rubén Blades. De Rubén Blades. Rugé la mano, pero que Ay, hay oh my muchos God, solos, sí. ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, ahí yo no voy a intentar de que comérmela, porque con esos tigres ahí sentados yo no voy a inventar. Sí. Pero yo fluí. Pero yo aproveché la tambora en Mandé y la cogí, la desfifarré. ¿Entiendes? O sea, Claro, porque estaba en al tus tener aguas. conocimiento, estaba en mis aguas, y eso me llevó como a inspirarme y a demostrar más mi conocimiento de ese ritmo. Sí. Y bueno, eso lo llevó y fue un momento que marcó mi vida y me hizo sentir muy No, y se te orgulloso nota de los la ritmos emoción. Oye, increíble, lo digo con mucha humildad. Y con esa misma emoción que tú, como desde esa misma emoción es que tú te inspiras para hacer una canción, de ahí es que nacen las canciones tuyas, ¿qué te basas en la emoción o en la vivencia? ¿Qué tomas en cuenta para eso? Mira, la música sale, fluye desde ti. Entonces, mis canciones, todas mis composiciones salen de mi experiencia o de mi conocimiento de lo que tengo. No sé si me voy a entender. Sí. O sea, bueno, ahora voy a grabar, estoy grabando mi primer merengue de arriba abajo, corrido, como un merengue como tal. Pero yo estoy tocando y de repente se me mete como Sergio mete por aquí o de repente estoy tocando y se me mete una influencia de cualquier artista. Puede ser de Sting, no estoy hablando de Sting, hablo de rock, o esa mezcla o esa onda así contemporánea. Pero siempre la música sale algo yo sé. Cuando tú hablas de emoción, también tú puedes tener un momento de felicidad, de motivo, y eso te lleva. Pero yo agarro un pote, un salero, y arranco a hacer algo. Y me sale una melodía. Puedo empezar con la melodía tarareando, la grabo y de ahí sale la letra. Claro. Sale la letra, Una u otra. melodía. Sí. Pero lo primero que sale siempre de mí es el ritmo. Fuerte. A mí se me es difícil hacer una música, hacer un arreglo como suave, lento. Ese primer disco mío de arriba abajo es pila. ¿Te entiendes? O sea, hay muchos cambios, mucha polirritmia y eso. Y estoy tratando de que me salga algo suave. Más Una suavecito. producción, pero de repente todo Te eso. sale un Brasil y una cosa. Que mi música es mi esencia. Sí. Por ejemplo, en mi música siempre se abrazan todos los ritmos. Toda la onda africana, brasileña o algo de jazz. O sea, mi música tiene que tener un solo. Pero ese jazz no se queda. Siempre está presente. Ese jazz no se queda. No queda. No. Y el folclore también, como Sí. tal. Qué bien. Es así. David, como bien te decía antes de iniciar a grabar, eres un orgullo de Herrera. Yo soy de Herrera, eres del Así, ensanche Altagracia de Herrera. Veo que desde los inicios ahí el sector te estuvo apoyando, tú conseguiste, tenías herramientas puntuales para poder llegar a ser lo que eres hoy. O sea, tuviste ahí una escuela, un colegio que te brindaba las oportunidades y las herramientas para ser lo que eres hoy.
Pero ¿sientes tú que el artista dominicano está recibiendo apoyo suficiente en tu tiempo y en la actualidad? El artista dominicano siempre ha recibido apoyo. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos, por ejemplo, en ese momento, ahora un poco más difícil, pero siempre uno está creando, vamos a decir, aunque se haga de la manera más difícil, Sí. aunque se pueda hacer difícil, pero cuando tú quieres hacerlo, lo haces. Cuando no encuentras un apoyo por aquí, lo encuentras por aquí. Es difícil. Muchas veces tú te le tiras a 2 o 3 empresas y una te puede contestar. Sí. Lo que hacemos este tipo de música, que es fusión y un arte más diferente a lo popular, más contemporáneo, no tenemos ese apoyo, pero siempre estamos haciendo algo. Siempre estamos trabajando en la música. Es difícil, pero yo, por ejemplo, en mi caso con mi grupo Maracandé, en el año yo te puedo tocar 3 veces y soy feliz, Sí. porque no es mi modum vivendi. No vivo de ahora, esa- el día que pase algo, o sea, yo estoy grabando este disco ahora y la primera pieza yo la voy a sacar ahora, se llama Pasará, va a salir el 19 en todas las plataformas, pero yo tengo casi un disco completo hecho, pero tengo más de 10 años trabajando en ese disco. Pero yo no he parado de hacer música. ¿Me voy a entender? ¿Cómo Ahora, se llama ese disco? este tema se llama Pasará. Ok. Estoy tratando de que mi disco se llame Corazón Caribe, Ok. que es el nombre que se le da al merengue que estoy trabajando ahora. Excelente. Pero el artista siempre ha tenido apoyo. Claro, obviamente, siempre hay momentos difíciles y hay momentos que hay cosas que tú no puedes hacer, pero la gente siempre te apoya. Por ejemplo, No, sí, cuando tú tú que lo has haces mencionado. un evento en Bellas Artes, siempre van los artistas, Sí. siempre van los músicos, nos apoyamos. Es difícil, lo que hay que esperar el momento para hacerlo. Pero yo entiendo que también tienen que darse más estructura. Sí. A lo mejor yo me estoy contradiciendo un poco, Ujú. porque yo estoy diciendo que Sí, se que puede hay hacer, apoyo. pero es difícil hacerlo, pero se hace. Pero si lo Pero buscas, Siempre te hay, por ejemplo, propones. tú mencionas en Herrera. En Herrera tú tocabas en la cancha o hacías una actividad y se llenaba de gente. sí. Full. Yo estaba ahora, porque tengo el privilegio de dirigir un programa en el Ministerio de Cultura, y estábamos ayer en la ciudad de Juan Bosch. Tengo un anfiteatro que se inauguró recientemente, que se llama La Gaviota, un anfiteatro inaugurado. Creo que vi por a el Pavel presidente. Núñez que estaba Bueno, Pavel Núñez tocó en la en la inauguración inauguración. y nosotros estuvimos 3 días de parte del Ministerio de Cultura, y yo estuve con las escuelas libres trabajando y la gente se llenó. Y ahí no había dembow, no había reggaetón. No. Todo lo que se presentó ahí fue cultura, folclore, las raíces, y tuvo un respaldo increíble. Lo que hay es tener la disposición de hacer las cosas. Hay que Sí. seguir creando estructura, forma, seguir creando, pero seguir creyendo. No para. Creyendo en eso. No parar. Pero no Pero puedo hacer las cosas esperando que, bueno, si voy a tener colores platos. sí. Hay que hacerlo. ¿Y has sentido alguna presión por encajar, ya que llevas este ritmo y te basas bien en el folclore y lo que es la cultura dominicana y todo esto? Bueno, no solo dominicana, también lleva varias. Pero ¿has sentido algún tipo de presión con eso? Mira, eso a veces te viene a la mente. Bueno, déjame irme por aquí. A ver, pero qué va. Uno no se desdobla en cuanto, porque esa es mi esencia, lo que yo soy. O sea, yo no puedo meterme ahora a hacer de que música urbana, dembow, No. pero, por ejemplo, hay una de mis piezas que tiene esa influencia. ¿Me doy a entender? Sí. Yo contesto porque hay que buscar mecanismos para Claro. llegarle a los jóvenes y a los No niños, excluirlo. porque esa es la onda que se está moviendo ahora, pero sin salirme de lo que yo hago. O sea, ese tema tiene armonía, tiene cambios importantes, tiene un puente, porque el de uno para tacatá, 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 y no sale de un acorde, de un tono, No. porque no tienen la conciencia, no tienen el estudio, aunque yo soy empírico, pero eso es lo bueno de la pregunta que tú me enviaste. Sí. Lo importante es hacer música en equipo. Que por ejemplo, yo soy empírico, soy percusionista, no estudié música en academia, pero sí ya a nivel me he ido preparando como tal. Pero qué bueno que un Sandy Gabriel me puede hacer los arreglos instrumentales. Yo le doy la idea, mire, yo quiero irme por ahí en una onda más yaceada o en una onda más big band, Sí. pero ya él me entiende, le doy el pie y él lo hace. Entonces, cuando él me manda eso, de allá para acá, yo digo, wow, o sea, qué chulo es hacerlo así en equipo.
Pero es lo que te digo, yo no me salgo de lo que yo soy. O sea, si Sí. yo no me salí en un momento, cuando digo me salí, es que no fui de que merenguero o bachatero, sino que siempre me he mantenido haciendo una música experimental. Y qué bueno que esa música la pueden utilizar grupos para hacer montajes escénicos, de performance, sea un grupo Sí. contemporáneo. O sea, que se está haciendo las cosas bien. Sí, Sí. lo están Se Qué utilizando. bueno que está. utilizan tu música, aunque Sí. usan todo tipo de música, pero uno se siente bien cuando tú estás en el público y usan una pieza como Corazón de Fuego que inspira mucho a los coreógrafos a utilizarla. ¿Me entiendes? Sí. O sea que eso más que sacarme es reportarme un poco, porque es interesante lo que están haciendo los jóvenes, quitando obviamente lo que es la parte literal De las de letras las y letras y eso. eso, pero es interesante lo que están haciendo. Excelente. Juan Luis Guerra, tenemos 6 años trabajando con Juan Luis Guerra. Tenemos también que trabajaste con Sergio Vargas, con Xiomara Fortuna. Has mencionado también Sonia Silvestre. Pero recuerdo ese 2011 en Altos de Chabón, Franco de Vita, donde tuviste la oportunidad no solamente de tocar algún momento por fuera, sino que estuviste ahí uno al lado del otro eh, en ese concierto de Franco De Vita hace ya 14, 15 años. Sí, hace un ¿Qué tiempecito. tal la Sí. experiencia? ¿Cómo se vivió? Mira, es cuando yo recuerdo que estaba en la iglesia y vi ese mensaje en mi celular y era Pavel Núñez. Sí, sí, que él estuvo ese día también. Sí, él estuvo, pero que él me recomendó. Fue Pavel Núñez quien, el manager de Franco De Vita, en esa gira, recuerdo ahora que en todos los países que él iba, invitaba a un grupo de percusión para el opening de su concierto, porque hacían una pieza bien emblemática o alegórica a sus raíces. Sí. No recuerdo ahora mismo en qué ritmo era, pero el manager de Franco De Vita contacta a Pavel. Pavel sabe que yo siempre he trabajado con músicos y percusionistas, con grupos de percusión, y me propone para esto. Imagínate cuando yo veo, mira que te están buscando para, digo, wow, Franco De Vita, chulísimo. Pero traté de que mi emoción no me concentrada en la palabra, porque obviamente siempre es más importante esto en ese momento en el que tú estás Sí. en la presencia de Dios. Bueno, la cuestión es que se dio. Estuvimos en Alto de Chabón con Franco De Vita, fue un momento súper emotivo, interesante, fue un privilegio. Sí, La gloria sea para Dios y Amén. gracias a Dios pudimos hacer un gran trabajo. De verdad que sí. agradezco mucho la invitación y obviamente es una experiencia que me marcó mucho porque fue un opening y en el cual estaba al lado de él ahí dándolo todo. Sí. No estaba ahí detrás, sino que era bien Bien personal, pudiéramos decir. sí, o sea, era haciendo lo que yo quería, aunque estábamos marcados con un arreglo, obviamente. Entonces, el percusionista, no recuerdo el nombre ahora, una de las cosas que anoté, no estaba esperando esa pregunta, sino porque lo que quería hacer era eso, tener esos nombres específicos. Y la computadora se me cierra. No, pero puedes Pero bueno, no, he hablado Sí. muchísimo sin tener la ayuda porque tenía esos apuntes, porque siempre es importante uno no divagar y aprovechar Sí. la entrevista. Yo tenía tiempo que no daba una entrevista porque me pasa mucho que El se me va mucho tiempo. el hilo y eso. Entonces, wow, yo quiero. Ujú. Entonces, un mecanismo que estoy utilizando de tener, porque siempre en las entrevistas te preguntan en qué tiempo tuvo, qué artista o hoy mira ahora ese percusionista importante, qué artista o hoy mira ahora ese percusionista importante de Sí. Venezuela, pero fue un momento bien importante conmigo de Vita, que yo valoro mucho. Y como persona, ¿cómo te marcó la música así, esos escenarios así? No son experiencias que verdaderamente cada una te marcan de un modo diferente, o sea, te dan ¿cómo yo lo puedo decir? Es como un examen, donde dice, pasé el examen. Sí. Y es un momento Como esa que, estatuilla te dan. sí, porque bueno, gracias a Dios uno tiene ese privilegio de estar ahí, no todo el mundo. No, O sea, tú dices, no recomiendan a todo el mundo, entonces tú tienes que pasar esa prueba. ¿Me entiendes? Pues eso me pasó con Juan Luis. que Cuando yo mantenerlo tuve también esa la línea. primera vez con Juan Luis me dice, mira, yo quiero hacer algo para, ojalá que lleve café, me lo dice en la iglesia. Y yo así como que le digo, déjame pensar. Oye. No, porque obviamente Sí, de no tenía una analizarlo. respuesta ahí.
Y son de las cosas que tú dices, tú tienes que pasar la prueba cuando confían en ti, cuando te recomiendan. Y cuando Juan Luis te dice, mira, yo quiero hacer algo antes de Juan que yo haga café, y tú te quedas que, ok, vamos a ver. Me dijo a mí. Sí, me dijo a mí. Es una responsabilidad. Claro. Y hay algo bien bonito y quiero aprovechar esta entrevista para esto. Cómo Dios te da las cosas. Porque tampoco tú te puedes apresurar. Bueno, me lo digo, déjame hacer esto. No, yo quise dejar que fluyera. Claro. Y de madrugada desperté así. Wow, es por aquí. Tengo la idea. Tengo la idea. Y Sí. así mismo una madrugada el Señor me despertó, porque obviamente Dios es con el querer como el hacer. Sí. Entonces, así fue. Me dio la idea, se la llevó a Juan Luis en el primer ensayo. Mira, ¿qué te parece esto? Me recuerdo que fue unos chuines, uno. Y él como que sabía, pero como que no estaba seguro. Sí, los chuines de Baní, que los viejitos que cantan afuera, mientras adentro están con la zarandunga, con los tambores, afuera están con los chuines. Es como haciendo, ¿cómo se llama esto? La vida de campo, referencia. Referencia a Como la vida. décimas, pero que cuando termina una estrofa, el otro lo coge. Por ejemplo, cuando termina con matecoco, el otro coge la matecoco, le echa Y la hace matecoco, otra y línea. ahí era que yo estaba, y entonces Improvisa. María estaba lavando. Cuando María estaba Como lavando, improvisar. entonces la va llevando y nunca termina. No termina. Entonces le propuse a Juan Luis eso. ¿Qué pasa? Juan Luis me dice, me encanta, me gusta, vamos a hacerlo. Digo yo traje una letra más o menos, una idea, y cuando la hago dice eso es. Digo, chulísimo, vamos a darle. Y arrancamos. Eso fue en Nueva York, en el Madison Square Garden, que ahí fue la primera vez que yo toqué con Juan Luis, en un 14 de febrero, junto a Gilberto Santa Rosa. Es un testimonio Interesante. bellísimo que yo tengo de las cosas que Dios hace. Papá Dios es tremendo, sorprende de una manera increíble. Y Sí. entonces ahí yo hice el swing, la abrí, ojalá que yo haga café. Yo terminaba mi swing y entraba la pieza, eso se fue abajo, increíblemente. No recuerdo, yo tengo esos apuntes por ahí. La cuestión es que empezó el tour 20 años de Juan Luis Guerra. Ahí es que entras los 6 años. Y entonces es que yo comienzo a girar con Juan Luis. Sorpresa, digo, Juan Luis, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este país, en tal país? Dice, no, pero esto te toca a ti, y yo no veo. Y no lo sabía. No, porque yo esperaba, y yo así, orondo, orondo de que Juan Luis me va a dar las pautas. Mira, esta letra, imagínate Juan Luis escribiéndome una pauta y dice, no, papito, te toca a ti, te quedó muy bien el show en Nueva York. Y ahí empecé, entonces, hablando de la demanda, de la responsabilidad del escenario, yo tenía que escribir y que no se me olvidara una estrofa, porque en cada país yo hacía una letra diferente. Sí. Conforme a una tradición de ese país, o algo que estaba pasando en el momento, o en el público, algo que se me ocurriera. Y ya tú sabes la demanda y la responsabilidad, que fue una gran experiencia de la vivida. Interesante, sí. ¿Qué tan personal es la música que haces? Y hay canciones que te cuestan interpretarlas en vivo, o sea, la hiciste, pero la puedes interpretar al 100% en vivo, ¿hay alguna que te cuesta? No, que vale. Bueno, personalmente la música soy yo. O sea, es mi música, yo la hago, lo disfruto. Y en vivo es que cogen Ese vida. sabor. O sea, vuelven y me ponen de manifiesto todo lo que yo soy. O sea, que no tengo ninguna situación. Claro, si hablamos a nivel de arreglo, sí, te cuesta hacer un arreglo, una música, porque en la grabación original tiene metales, y entonces tú no puedes siempre llevar a un trabajo, un grupo completo, una banda En completa. vivo. Entonces, en ese sentido, Un trabajo. pero no hay una pieza, por ejemplo, Anita Baisabe, que nunca he podido hacerla, que es una composición de Justin de los Ejércitos. Era un personaje que cantaba con Duluc y los Guerreros de Fuego. En este momento, que fue uno de los grupos que yo también tuve el privilegio de estar, porque aprendí muchísimo. Duluc es un gran folclorista, intérprete por demás. Y bueno, esa pieza yo hice una versión, la cual también grabó Xiomara Fortuna, yo le hice una versión latina. Entonces, nunca le he hecho porque siento que si falta ese elemento de los metales o del timbal, yo no uso timbales porque no hago salsa per se. Pero si faltan esos elementos, me es difícil hacerla. De hecho, invité a Xiomara Fortuna, también está en
pero no tengo ningún problema en hacer mis canciones, al contrario, vuelvo y te repito, Excelente. vuelve y cobran vida en el En vivo. escenario y le damos para allá. Sí. Inclusive salen de manera diferente muchas veces. Sí, Ahí mismo en el Wow. escenario. eso puede- me dice puede una cambiar. amiga sobre Pavel Núñez, que yo soy muy fan de Pavel Núñez, pero que Pavel canta en vivo de manera, tiene como unos tonos diferentes. Y dice, ella tú ves, ella es fan, porque ella se sabe las canciones de Y lo sigue. se sabe el ritmo también en vivo. Sí, Yo me lo sé Lo como va a hacer sí. Valeria. Ahora también cambia mucho la canción. sí, Sí, Los arreglos en vivo, es que de hecho los músicos me quieren matar. Es que los voy a decir así en Cacana. Dale, pero son algunos conciertos donde se puede hacer eso. Hay conciertos de jazz que tú no, que Ya hay no que se puede seguir la improvisar. línea. tú no te permites como darle para allá porque tienes un tiempo límite, 45 minutos o 1 hora y 20, si eres tú solo, pero si tú tienes una banda que va después de ti, te hacen así muchas No veces. puede improvisar. Y Porque después no eso es puede una hablar mucho, me improvisación. pasó ahora en Sajoma, que me fui en una, hablaba después de las canciones Y te mandaron y me mandaron y me cortaron por tema. Digo, ay, Dios mío. Dios mío. Pero bueno, no me digas. todo fluye, todo fluye. Entre todas esas actividades, ¿cómo manejas la vida personal y cómo la equilibras? Bien, bien fácil. Claro, tengo que buscármela, como decimos, Sí. pero bien, fluyo bien, trabajo en el ministerio, toco en eventos privados, muchos eventos privados, gracias a Dios, y ahora estoy muy motivado con lo de Maracané, pero siempre estoy haciendo la agenda, gracias a Dios. Con tus hijos, con Me tu da, esposa. me da, pero bueno, los muchachos, cuando estaba casado, en ese momento, porque ahora no lo estoy, pero Sí. siempre me lo decía, tú siempre tienes algo, Siempre. tú siempre Por tienes algún algo. lado se va O la sí, balanza. yo siempre tengo un ensayo, siempre tengo Claro. una Sí. grabación, o siempre tengo una reunión, ahora que estoy en el ministerio, tengo esa por responsabilidad, o tengo un compromiso privado, tampoco le digo que no a los artistas. No, porque yo tengo mi grupo, no, yo toco, ahora iba a tocar con Laura Rivera Con la hora. en el 14, en el Teatro López de Vega, en la Plaza Nuevo Centro. Lamentablemente ella enfermó, Sí, eso. se pospuso. Hola Laura, el 14 de marzo creo que va a ser. Dios O mediante. sea que siempre estoy trabajando Siempre hay con alguna música, con actividad, he tocado mucho, pero créeme que siempre lo pienso, de que llegará el momento que me gustaría nada más dedicarme a mi proyecto. Ok. Pero en lo que eso llega, seguiré trabajando. Aprovechando ahí que tocas, Porque disfruto tocar, disfruto de verdad. sí, no, Yo nos estoy damos ahí atrás cuenta. tocando, Sí, y me gusta Tú proponer, hueles y a música. veces, no, así porque ya yo te quiero proponer, ¿y qué tú crees de aquí? Porque tengo como mi mente siempre está creando, yo vivo todo el tiempo creando música. Mi celular está lleno de música, Yo lleno. me imagino que también te despiertas de noche, como dijiste ahorita. ¿Y Sí, qué con haces? una idea, ¿Anotas? con una idea siempre. ¿Y qué? ¿La Y anotas no, ahí o la y anotas en la no mañana? con levantarme, no, porque tú lo que haces es que la grabas. Por cierto, hace mucho que no me despierto Con esa. pero cuando tengo algo que hacer, alguna solicitud de música para un montaje o algo, como estoy siempre pensando en eso, despierto, por aquí, como me pasó con lo de Juan Con lo de Luis. Juan Luis. ¿Profesionaste un disco que estás haciendo? ¿Una producción? ¿Hay Sí, algo mi segundo nuevo? disco, mi segundo ¿Hay disco. algo nuevo? Primero Qué a bien. la que Que se Sí, llama parece que va a Sí. llover. sí. No, El no, primero. parece que Cabello fue el primer disco. El Exacto, el primero. primero. Años. Ujú. Hace 20 y pico de años que grabé ese disco, salió con la productora Reta Gila, que era una productora que tenía José Antonio y Roldán. En ese momento sacamos el disco y bueno, tuvo su momento, pero igual ahora una productora se interesó, una distribuidora se interesó en el disco, me lo apió de toda la plataforma y lo vamos a relanzar, pero yo le dije, no, yo quiero sacar mi disco. Ujú. Yo quiero sacar algo nuevo. Me dijo, está bien, pero vamos a subir todos tus discos otra vez. Y estamos ahora, esta productora se llama Estela, esta productora nueva, va a comenzar, bueno, ya tiene otro artista, pero ahora yo voy a comenzar con ellos, voy a subir mi música nuevamente, porque para los músicos, la música de Maracandé no pasa de moda, o sea, no está como atrás, sino que fueron arreglos que gracias a Dios, bueno, eso fue un trabajo que hicimos con mi equipo. Maracandé, Alexis de Peña, Peter Nova, Rafa Payán,
Apolo. Bueno, Ay, creo que vi a Guy Frometa. Eso era una extensión de Maracandé, porque los músicos que eran de Maracandé, perdón, en ese momento, pues salieron de Tribu del Sol, salieron de Maracandé, fue que se conocieron, hicimos vida. Hay que y de estar ahí Guy salió. Frometa también. Guy Ya hay que ver Frometa, esa relación. no, Guy Frometa no, porque Tribu del Sol el baterista era Apolo, Ok. que era quien, o es quien escribe las canciones, porque a veces ellos se juntan, no sé qué planes tienen ahora, pero a veces hacen sus conciertos. Y entonces, en ese sentido, pues se dedicó, ahora estoy sacando el disco nuevo, que se llama Corazón Caribe, y el tema que voy a lanzar el 19 de este mes se llama Pasará. Pasa. Es un tema de corte social, de concientización, de un poco bien, de poner a la gente a pensar. Interesante. Interesante. Que es un tema bien latino, pero también con raíces. Y tiene muchas mezclas y tengo el privilegio de tener músicos como con mi otro disco de Maracandé, pero igual de tener ese tipo de músicos como Oden Santos, Sandy Gabriel, una música que se llama, una bajista, se llama Divinity Ross, que era bajista de Jones, y estaba en ese momento, hace 5 años, 6 años, estaba de visita a un trabajo con la Embajada de los Estados Unidos y yo trabajé en esa actividad y la conocí, la invité y fue la que me grabó. Si van a mis redes, pues ahí yo estoy subiendo muchos cortos de esos momentos de grabación. Excelente. Aprovecha ahí y danos tu Instagram. David Almengo. Tengo que hacerlo musicalmente. Digo Almengo, la gente ahí queda con que Almengo. Con D al final. No, un apellido muy particular. Es un apellido muy particular. ¿Es de músicos ese apellido? Bueno, ¿Tu sí, papá? puedo decir que sí. Sí, detrás de tu papá, hacia atrás, sí. Bueno, su origen es catalán, es español, Okay. porque una amiga estuvo en ese lugar y dijo, hay calles con ese apellido, Reyes, que era apellido Almengol, y entiendo que ese apellido ahí, pero es español como mi otro apellido, Raposo. Pero Almengol es un apellido muy especial. Sí, muy particular. Pero hay otro músico, trompetista, apellido Almengol, que tocaba con Juan Luis, viene siendo primo segundo, más o menos. Pero sí tienen imagino que tiene que tener pianista, un pianista que tocaba con el grupo Bongo en los 80 y era un arreglista de esos temas de oro duro. De sujeto. Oro sólido. Dice oro duro. Bueno. Sí, había un oro duro, un oro sólido, ¿no? Oro sólido. Oro sólido. No, oro sólido era una orquesta. Bueno, la cuestión es que decía que Salad Go. Vive en los Estados Unidos, también toca piano, ahora es pastor y toca en la iglesia. Pero antes, en los 80, tocaba con Bongo, tenía su propia orquesta. Yo tuve una experiencia con esa orquesta. Yo iba a Santiago a ensayar y llegué a tocar con ellos un par de bailes. Y después de la poca experiencia que yo tuve así a nivel de orquesta. En serio, porque en un momento me mencionaste a Sergio Vargas, esa experiencia. Ese fue mi primer merengue y mi primera experiencia en un estudio de grabación. ¿Cómo se llama esa cosa? Con Mujeres Vámonos. Letra de Luis Díaz y arreglo de Manuel Tejada. Fue mi primera experiencia en un estudio de grabación. Estrellas. Wow. Sí. ¿Qué mitos existen actualmente en la industria musical que te gustaría desmontar? Hace unos minutos hablábamos de que sí apoyan, de que sí se apoyan. Pero bueno, sí. Cuéntanos, en cuanto a eso, sí, porque pero de una vez me llegó a la mente de que, como muchos jóvenes dicen ahora de la música urbana, que hay que hacer música así con malas letras, con ese doble sentido para poderse pegar. Y yo quiero concientizar de que no es así. Mira ese ejemplo de Marta Candela. ¿Tú puedes explicarte eso? No. ¿Por qué hay que montarse en la ola? Porque no es necesario. Entonces no es necesario. No. Y yo creo que lo que hay que tener es una conciencia. Y cada medio es responsable de eso. Sí. Si los medios la ponen, entonces obviamente eso es lo que Están reproduciendo. Obviamente siempre va a haber un público cautivo para todo. Que lo va a consumir. Pero yo que tengo la experiencia, tengo el privilegio de tocar en diferentes ambientes, claro, en el dembow no lo tengo, aunque sí he tocado
hace mucho que ya no lo hago, pero tocaba como con DJ. Sí. Y me llamaba, mira, te toca a las 1 de la mañana. Y yo, ¿en serio? Wow. Te lo hice un par de veces. Entonces, en esa discoteca que tú escuchas esa música. Y tú ves la gente así, pero también cuando tiran un Juan Luis Guerra, la gente baila. Claro, los DJ van cambiando la música, Sí. pero hay muchos lugares donde no permiten poner ese tipo de música. No. No lo permiten. Entonces, ¿qué te digo? Yo quiero desmontar eso a los jóvenes, básicamente. Que no, que hay que hacer dembow o que ahora hay que hacer eso. No, no es necesario. Yo entiendo que hay que seguir pensando y creyendo de que se puede hacer música buena y tener también beneficios de eso. Lo que hay que esperar y saberlo hacer. Sí. Y ser responsable, porque si mira, yo te voy a decir algo. Antes de yo tener un tipo de conciencia como la que tengo ahora, pues cuando tú no tienes abierto el corazón, tú le das para allá. No, eso no es nada y le das para allá. Yo con Maracandé tocaba mucho el cabarete, pero mucho tiempo. O sea, a cada radio, o sea, mensualmente en los 90, 2000, estábamos siempre tocando en Espacio turístico. Sí, en nuestra música, pero una cosa increíble. Y con Transfusión ya te hacían festivales de rock y de música fusión. Y ahí estaba Transfusión, Maracandé y otros músicos de toque profundo. Y yo grabé monté una canción, una bachata mezclada, que se llamaba Las Mujeres Están. Y yo la grabo, no, la toco en vivo allá. Una improvisación. Una improvisación. No, improvisado, no, la ensayamos. La tenemos. Y la estrenamos en las terrenas. Fue una emisora que estaba transmitiendo en vivo y se grabó y grabaron la canción. Y empezó a pegarse. Wow. Y cuando yo me escuché y oí la letra, dije, no. Y llamé a la emisora. No soy yo. Por favor, pueden tumbar la canción. Porque era una canción que yo entendía que para el momento o por el tipo de público se podía hacer. Ok, pero no tenía un Y yo mensaje. no era cristiano, o sea, quiero decir, no tenía eso. Y no te estoy hablando de doble moral. Te estoy hablando de tener la responsabilidad de quién escucha la canción. Claro. Yo no voy a querer que ¿A mi dónde hijo va escuche esa dirigida? canción. ¿A dónde va dirigida? Entonces, lo que te digo es ser responsable y tener un compromiso también social. Es lo que Así te digo. es. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro. Y vamos a ver, si tu música fuera un mensaje, cuéntame, ¿qué, qué tú creerías que podrías transmitir ese mensaje? Yo creo que hay una necesidad de hablarle a la gente de Dios. Yo no te voy a decir porque, aunque yo soy cristiano y sigo haciendo música secular, pero tengo pila, como decimos los jóvenes, como dicen los jóvenes ahora, yo así decimos, pero bueno, yo tengo un alma joven y mi mente siempre está en mi pensamiento en ese sentir. Eh, hay que hablarle a la gente de Dios. Y yo creo que si yo puedo usar una frase, el temor a Dios, pero ese temor reverente, porque Dios es omnisciente y omnipotente y Dios está en todo lugar. Sí, Entonces, cuando tú tienes ese temor a Dios, tú no haces claro. algo Lo que que- tú sabes que a él no le va a agradar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo proyectaría en mi canción. Tú dirás, ¿y por qué no lo haces? Bueno, pero estoy haciendo letras limpias y eso es el temor a Dios. O sea, Claro. estoy dando un mensaje. Claro. Cuando yo grabé ese primer disco de Maracandé, Misión. hubo cosas que yo quité en ese momento, en el estudio, corté. Dije, no, yo no voy a decir eso, porque ahora se da esa posibilidad de Sí. editar y cae como si no pasara nada. Sí. Hay algo que se siente un poquito, que Como dice, el cambio. hay como algo, Como yo, algo pasó. pero poca, tiene que ser un músico que esté atento para decir, acá Para hay que- algo. Un Pero yo curioso cambio. porque eso es lo que estamos hablando de las letras. Sí. Y yo voy a decir, súbete la falda. Y no, Dios, Tienen que analizarlo tengo que bien. analizarlo. Entonces, no, esto no es verdad. Entonces, yo hablaría del temor a Dios. Claro. Es lo Amén. que yo diría. Que ya estamos casi concluyendo. Ay, no me digas. Sí, nos gustaría saber qué viene nuevo para ti. Nos mencionaste que estás trabajando un álbum, de que ya próximamente vamos a tenerte en las plataformas, me imagino, de YouTube, Spotify.
con el tema Pasará. Pero ¿qué más tenemos? Con David Almengot, con también Maracandé. ¿Qué más tenemos enfocado en los próximos meses? Estoy enfocado en ese disco. Yo dije ahorita que nunca he hecho música pensando de que, bueno, no vamos a hacer esto. Si pasa y Dios pone favor y gracia y de repente un tema da un palo, pues chévere. Amén. Lo recibo. De verdad que sí, pero nosotros no. Cuando digo nosotros, te puedo hablar de otro artista, Xiomara, yo, que tiene un público cautivo siempre, pero ustedes me entienden, como dar ese palo y enganchar con un tema. Pero yo estoy enfocado en mi música, del grupo está formado, hemos tocado en diferentes festivales ahora de jazz, vamos a estar en el Festival de Casa de Teatro, confirmado ya. ¿En qué mes? Junio, creo que junio. Todavía no tengo fecha, pero desde el año pasado vengo palabreando eso con los productores y con el mismo Freddy Ginebra lo conversé y vamos a estar ahí. Y aunque tú digas, pero falta mucho, pero para mí es como si fuera mañana. No, y hay o sea, que estoy trabajando en eso, pero estoy enfocado en el disco, sigo trabajando en favor de ese programa, Sistema Nacional de Escuelas Libres, o sea que estoy muy enfocado en eso también. Sí. Pero básicamente estoy ahora el 19, viene música nueva. Dios mediante. Y por ahí, Dios mediante, también vienen más canciones. Pero así, porque cuando tú estás ya de la mano de un productor o de una persona te dice, no, tiene que aguantar eso. Pero vamos a subir, no. Entonces así. Estoy enfocado en eso. Más o menos la fecha de lanzamiento del álbum, ¿la tienes el mes por lo menos? Es que ahora en este tiempo sí tú puedes hacer un lanzamiento de un álbum, pero ahora la estrategia es un tema a la vez. De hecho, tú puedes escuchar ese tema nuevo el 19, por ahí me mencionaste una fecha que tiene Maracandé, que ahí tú puedes escuchar el disco viejo. Pero, por ejemplo, yo no voy a subir todas las canciones de una vez, sino que el próximo mes, marzo, vamos a tirar otro tema. Excelente. El productor lo quiere hacer con el disco viejo. Yo lo quiero hacer ese palabreo. Todavía una del disco viejo y ahora una del disco nuevo. Y después uno del disco nuevo. Tu número de contratación para los que nos están escuchando o nos están viendo también. Bueno, por las redes, porque ya uno te contacta por las redes. En Instagram, David.Almengot. Y ya mi número para contratación está ahí en el perfil. 686-5566. Aunque todo está ahí en el perfil del Instagram. Así es. Excelente, ¿no? De verdad que un placer. Un honor. Nos encantado seguir conversando contigo, de verdad. Pero bueno, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera entrevista que tengo este año. En este año. Pero hacía mucho que no daba más y también que vuelva a claro. Sí, estábamos próximos a esperar el disco, pero de verdad sentí algo especial cuando me contactaste y yo dije, sí, vamos. No, y cuenta con nosotros para seguir también ayudándote a promocionar, aunque no sea la semana de la entrevista, vamos a seguir dándole ahí seguimiento a todos los invitados y subimos a nuestras redes también sus próximas actividades, así que cuenta con eso. Qué verísimo, el tema pasará el 19 de febrero a partir de las 8 de la noche, a las 8 de la noche punto. Ahí estará. Excelente. Estaremos pendientes. Y canción en la plataforma. Excelente. Hoy no solamente conversamos con un artista, también conectamos con una historia desde hace ya casi 60 años, ¿verdad? Desde tus inicios. No, 60 años. Yo voy a cumplir 60. Sí, pero como dices que desde niño. Claro, Sí, bueno, que quise bajar un poco, pero de experiencia tengo 45 años más o menos. Sí, que como quiera. Con muchos sueños que nacen aquí en la República Dominicana, que como hay veces que la gente dice, no, porque es muy difícil. Aquí tenemos un gran ejemplo de que sí se puede con mucha disciplina, mucha disposición. Nada, así que esto fue apoyando lo nuestro. Estamos apoyando lo nuestro, lo bueno, lo de calidad. Gracias a todos por escucharnos, por vernos en las plataformas de YouTube, Spotify. También estamos en Instagram, TikTok, en Facebook. Hasta en WhatsApp. Tenemos ahí nuestro canal de WhatsApp. Por favor, contamos con el apoyo de ustedes y con ese like y ese activen la campanita. Y compártanlo. Para que poco a poco seamos más y puedan así conocer este talento que tenemos en la República Dominicana. Y que nosotros sí podemos, los dominicanos. Sí podemos. Tenemos calidad. Y
tenemos que apoyarnos unos con otros, ¿verdad? Sí, apoyemos lo nuestro, lo bueno y lo de calidad. Lo bueno y lo de calidad. Así que hasta la próxima, David. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.